La Universidad Nacional Experimental del Magisterio Samuel Robinson, a través de su Vicerrectorado Académico Territorial y apoyados por la Dirección de Educomunicación, presentan el foro abierto Una oportunidad para la paz, bicentenario de la firma de armisticio y tratado de regularización de la guerra 1820-2020, organizado por el Colectivo de Investigación y Formación del Área Geografía, Historia y Ciudadanía. En esta oportunidad disfrutaremos de una ponencia a cargo de la doctora María Elena León de Hurtado, en homenaje a la profesora América Bracho. Bienvenida. Buenas tardes. En primer lugar, tenemos que dar las gracias a las autoridades de la Universidad Nacional Experimental del Magisterio Samuel Robinson por esta oportunidad y a sus autoridades, a la rectora de la universidad, doctora Belkis Bigot, y a la vicerrectora Lisbeth Torcal por haberme invitado a participar sobre la colección bicentenaria. Esta colección sentimos la necesidad de empezar a escribir para nuestros niños y jóvenes venezolanos por darnos cuenta o hacer conciencia de que era necesario que llegaran a sus manos libros hechos con gran dedicación, gratuitamente, y que llegaran los conocimientos a sus manos y los materiales con conocimientos bastante bien elaborados que para su edad fueran necesarios. En segundo lugar, me impactó cuando hago conciencia de que el libertador Simón Bolívar ya había expresado su preocupación por la distribución de libros a los niños en forma gratuita. Realmente eso fue impactante, darnos cuenta que estábamos cumpliendo prácticamente una necesidad nacional ya formulada, pensada por el libertador Simón Bolívar. En tercer lugar, en el momento que la profesora América Bracho decide que es necesario elaborar libros para los estudiantes venezolanos que sean distribuidos gratuitamente, sin dudar un momento, acepto y comenzamos a elaborar los libros de la colección bicentenaria que deben estar siendo utilizados en los diferentes planteles de forma gratuita. Creo que la colección bicentenaria es un gran aporte para la enseñanza de nuestros niños y jóvenes. Y no hemos dudado un solo momento en comenzar a trabajar y no dudamos en empezar a trabajar con la profesora y gran maestra América Bracho Arcila, y quien es la que piensa en primer lugar en la formación y enseñanza de la juventud venezolana y cómo hacerles llegar un material de forma gratuita, y que esto también va a ayudar a los docentes venezolanos. Era el momento de elaborar mi tesis doctoral. Decido que la vida y obra de la profesora América Bracho Arcila tiene necesariamente que ser conocida. Así se lo presento a la futura doctora Ángela Calzadilla de Angulo, quien no solo acepta, también valora, no solo acepta, sino que valora
la obra de América Bracho Arcila y su gran conciencia como venezolana y como docente de este país, y me anima y me dice muchas veces que es necesario hacer libros en Venezuela para niños venezolanos con la problemática de nuestro país y la ubicación de nuestro país dentro del continente y en el mundo. Son libros de ciencias sociales. Fíjate. Entonces, creo que la colección bicentenaria es un gran aporte para la enseñanza de nuestros niños venezolanos. Lástima que no se puedan llevar a todos los planteles, ya sean públicos, ya sean privados, para utilizar los mapas en geografía, los gráficos y los conocimientos que varios docentes más adelante, cuando seguimos trabajando, se incorporan a trabajar en esta colección. Esta colección es repartida o dada a las escuelas y a los liceos de forma gratuita desde el Ministerio de Educación venezolano. Después de concretar con la profesora, la doctora Ángela Calzadilla, quien fue la creadora del doctorado en Cultura e Historia en la Universidad Pedagógica, tuvimos que hablar con la profesora América Bracho, quien se sintió muy sorprendida, para elaborar nuestra tesis doctoral con su vida, con la vida de América Bracho, porque no solamente es profesora, sino que había viajado por muchos países y había elaborado antes algunos libros de historia y de geografía. Entonces, fue aceptada la propuesta y elaboramos nuestra tesis para optar al título de doctora, y se llama Una mujer con nombre de continente, que es la vida de América Bracho Arcila. Entonces, cuando le propusimos a América esto, se sorprendió, pero aceptó, lo cual para ella es un poco difícil porque no le gusta mucho que divulguen su nombre, etcétera, pero aceptó y empezamos a trabajar. Nos encontramos con realmente una cantidad de conocimientos y de una vida útil para la educación y para el país que ha hecho América durante toda su vida, no solamente desde la docencia, sino ya antes por su padre, por su familia. Entonces, mi tutora, la creadora del doctorado en el Pedagógico de Caracas, la profesora Ángela Calzadilla, la doctora Ángela Calzadilla, habla con ella, que también la conocía de su trabajo en el Liceo Carlos Sublé, y empezamos a trabajar buscamos primero cómo vamos a entrevistar a América. América me facilita una cantidad de conocimientos y una cantidad de documentos, y la tesis se llama Una mujer con nombre de continente, que es América, y entonces vamos a encontrar en América cantidad de cosas que no solamente se refieren a la vida de ella, sino a la vida de su padre, el doctor Bracho. Entonces, la doctora Ángela Calzadilla se entusiasma, ya ella conocía también a América del Liceo Carlos Sublé, y empezamos a trabajar. Realmente nos quedamos cortas en cuanto a los conocimientos que tiene la profesora América Bracho Arcila, porque tiene mucho que dar y tiene muchas cosas que se queda asombrada y no quería primero porque no le gusta que tenía mucho miedo pues de que divulgaran las cuestiones de ella, pero nos encontramos que es un pozo que todavía queda mucho por saber de ella. Y entonces
tiene, como ella dice, más de medio siglo sumergida en el oficio de profesora, pero una profesora además que escribe, una profesora culta, y encima de eso, fue además la persona que guió en su trabajo docente a la doctora Ángela Calzadilla, quien así me lo hizo saber y se sintió muy complacida de poder conocer más del trabajo de América. Entonces, América se entusiasma y dice, bueno, pero además tienen que hacer énfasis en los libros de la colección bicentenaria, que es un logro de la Revolución Bolivariana. Así lo plantea América y aceptamos. O sea, este es un logro porque realmente es una colección de libros para ser entregados a todos los niños de las escuelas del país, de los liceos, en forma gratuita. A veces nos asombra ver que, bueno, que muchos institutos no lo utilizan, no sabemos, no hemos hurgado en eso, pero la cantidad de conocimientos y de aspectos en geografía, en historia, en cívica, en todo, desde primer grado hasta nuestros primeros habitantes y nuestros aborígenes, la cultura, todo exactamente, y hay inclusive unos libros en lenguaje indígena, en lengua indígena. Entonces, es una colección bastante rica y que tratamos de abarcar. Pues, después se fueron incorporando muchos docentes cuando vieron en verdad a trabajar de acuerdo a su área, en matemáticas, en castellano, en todas las asignaturas, y quisiéramos que todos los niños conocieran y los maestros la colección, que es gratuita y que puede ayudar mucho al conocimiento y al desarrollo, no solamente intelectual, sino a la personalidad del futuro venezolano que pretendemos formar o que queremos formar los maestros y los profesores en Venezuela y por supuesto también en América Latina. Ahora bien, nosotros llegamos al momento de realizar el proyecto de tesis doctoral. La profesora se sentía sumamente emocionada, pero al mismo tiempo llegó a sacar tanto material y tantos documentos y tantas fotografías que la tutora, la doctora Ángela Calzadilla, me decía, bueno, no podemos ponerlo todo porque serían 3, 4 libros y no uno solo. Afortunadamente tenemos un libro con la tesis que puede ser inclusive ampliado porque con otros libros, porque lo que la profesora tiene es una gran cantidad de conocimiento, una gran cantidad de participación docente y política en todo lo que es la vida de la Venezuela contemporánea, la vida de su padre, y por eso hay un capítulo del libro que lo llamamos La Versátil América, porque es el momento que ella trabaja siendo profesora activa y siendo profesora jubilada, y no se cansa de trabajar y de hacer materiales para que los niños y jóvenes venezolanos, y por qué no, de América Latina, como la llamamos, del sur, aprendan, conozcan cuál es la obra realmente del maestro y de los docentes latinoamericanos, venezolanos, porque ella, además de los viajes que hizo, tiene una gran cantidad de conocimientos geográficos e históricos que darnos. ¿No? Queda mucho. Elaboramos, América es una mujer versátil, tiene libros de ayer y de hoy, y después de jubilada fue cuando empezó a pensar en trabajar para hacer los libros, pero no libros para comercializar, sino libros para enseñar, para llevarlo a los institutos, para llevarlo a las escuelas, para llevarlo como está haciendo el Ministerio de Educación, pero nos ha sorprendido mucho que en muchas instituciones parece que ni siquiera los llegan a abrir, a conocer, siendo profesores de geografía, de historia, de castellano.
hay de todas las asignaturas y para todos los grados. Entonces la colección se enriqueció después porque mucha gente valiosa se incorporó a la colección, a hacer los libros, sin preguntar nunca si le iban a pagar o no, porque esa no fue nunca nuestra idea, sino que los niños tengan el libro gratuitamente. Y así se hizo, y de una persona, profesora, que no se quedó allí, una mujer de participación política, una mujer que ha escrito, una mujer que elaboró textos, libros, una mujer que estuvo presente siempre en todos los movimientos. Ya finalizada la disertación, los invitamos a participar en la ronda de preguntas y respuestas.